Muy bien, iniciamos ya Elegido del Conocicierto, en un nuevo día de Elegido de Conocicierto, y enviamos un saludo muy especial a todo el pueblo de Dios y al pueblo judío de verdad y a todos los seres que se unen y que les gusta ver los provoces del Elegido del Conocicierto para nutrirse en todos los aspectos, tanto físicos como espirituales. Venerables seres, continuamos con el tema que hemos traído estos días. Antes de iniciarlo, entonces vamos rápidamente a dar un repaso a cosas que pasan en la Tierra, cosas que pasan en este mundo, a noticias que suceden en la esfera Geacus. De las cosas tantas que están sucediendo en la Tierra y que de pronto a veces no tenemos la oportunidad de mirar o de conocer, de mostrarles a sus mercedes, y por ende nos toca de pronto hacer un rápido resumen, un veloz resumen de las cosas que pasan y suceden en el mundo. Muy bien. Aparece una nota que dice: el vórtice ataque al poder, la banca en el banquillo. Entonces aparece una figurita, dice ladrones y presupuesto. El vórtice entrevista a José Manuel Novoa, autor del blog Ataque al Poder, el más visitado en la red, denuncia contra los atropellos de la banca. Esto por cuanto continúan las investigaciones a nivel mundial de los fraudes de la banca internacional, especialmente toda la banca manejada por los Rothschild y los Rockefeller y por JP Morgan. Entonces, todo lo que son la banca internacional que ha querido en este momento ha hecho caer al mundo en lo que son las violaciones que ha cometido la banca internacional contra la raza humana, y que lo hacen de una forma consciente, a priori, conociendo la intención malsana que tienen estos entes del mal. Eso tiene que ver con los videojuegos, que ahorita son muy comunes en todo el mundo. Dice: Chile aprueba ley que regula la venta de videojuegos violentos. Entonces dice: la ley establece un etiquetado que cubra un 25% de la caja que contiene al juego, advirtiendo de su contenido, además de 5 categorías sobre tipo de lenguaje empleado, contenido sexual o violencia gráfica. Cosas que suceden en el mundo, cosas que pasan en el mundo. Sobre la forma en que los niños ahora están atrapados por el tema de los videojuegos, no solo en ese país, sino en todos los países de la Tierra donde se juega exageradamente videojuegos. Dice así: una filtración confirma que esto ya tiene que ver con Ucrania, lo que está pasando en Ucrania. Dice: una filtración confirma que los francotiradores de Kiev fueron contratados por la oposición. Es una confirmación de que la guerra que se está viviendo en Ucrania fue una guerra formada por los Estados Unidos, la OTAN, y que ellos fueron los que contrataron los mercenarios para que dispararan en la plaza de Madián, donde murieron más de 70 personas. Eso fue una contratación directa de la CIA, el Pentágono, los Estados Unidos, los servicios secretos, la OTAN y, bueno, incluyendo la Unión Europea. Entonces dice así: filtran un diálogo entre el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Urmas Paet, y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, que confirman que los francotiradores de Kiev fueron contratados por la oposición. Y continuando con lo que sucede en Ucrania, dice: según fuentes no oficiales, 300 mercenarios extranjeros han llegado a Kiev. Eso es en Ucrania. Este es el sitio donde hubo la confrontación hace 2 semanas, lo que pasó por allá en Kiev, en Ucrania, y dice: unos 300 mercenarios extranjeros han llegado a la capital ucraniana, en su mayoría desde Estados Unidos, según una fuente diplomática militar en Kiev, citada por la agencia Interfax. Bueno, lo que sucede es que como ahorita el gobierno de los Estados Unidos y el Vaticano crearon una cruzada, entonces para crear la cruzada se inventaron una organización terrorista cuyo nombre es Al-Qaeda. Entonces, Al-Qaeda es una sociedad que recluta mercenarios en la tierra. Los mercenarios de diferentes países, como se hacía en las cruzadas antiguas, cuando la Iglesia Católica mandó a los cruzados a gobernar y a dominar el Oriente Medio. Entonces, lo mismo sucede ahora. Ahora las cruzadas ya son modernas. Son ejércitos de mercenarios manejados por los Estados Unidos, la bestia armagedónica, la OTAN
el Vaticano y demás entidades que están en cargo o encargadas de este tipo de instituciones. ¿Qué cantidad de personas pueden llegar a estar dentro de los mercenarios? Hay mercenarios de todos los países de la Tierra. La mayor contratista de mercenarios se llama Blackwater, es una entidad creada por Estados Unidos, y dentro de los mercenarios que maneja la Blackwater, maneja mercenarios de todos los países de la Tierra, desde colombianos, italianos, chilenos, de todos los países de la Tierra. Y el sueldo que les pagan, la mayoría de mercenarios están ganándose en $5.000 a la semana. Entonces es muchísimo dinero. Los petropaíses del Medio Oriente, las petromonarquías, que son las que manejan el petróleo, que tienen muchísimo poder económico, son las que financian a los mercenarios. Entonces, ellos son los encargados de manejar este tipo de ejércitos. Los mercenarios que mandaron a Kiev son mercenarios por cuanto el plan de dominación continúa. La mentalidad, obviamente, son excesivamente asesinos, son asesinos a sueldo, ellos van de país en país. La mayoría de los mercenarios que estuvieron en Libia cuando mataron a Gaddafi, después estaban en Siria. De Siria después los trasladaron para Ucrania y así viajan de país en país. Les montan los aviones del mismo gobierno de los Estados Unidos que los presta para que viajen los mercenarios de un país a otro. Y así es que se maneja este ejército de la muerte, ejército de mercenarios. Hay mercenarios en Venezuela, hay mercenarios aquí en Colombia, hay mercenarios en todos los países de la Tierra donde la bestia romanoamericana tiene bases, que es casi todos los países de la Tierra. Muy bien. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, un doble suicidio. Dice así, aparece una figura de la Casa Blanca, que nosotros le llamamos la Casa Negra. Las sanciones económicas con las que Washington pretende castigar a Moscú pueden resultar más perjudiciales para Estados Unidos. Escriben hoy los que saben de este tipo de temas correspondiente a lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Entonces, continuamos con la siguiente. Lo que continúa. Dice así, astronauta habla de su encuentro con un ovni en el espacio. Y aparece la figura de un astronauta, eso ya tiene que ver con ufología. El astronauta estadounidense Leroy Chiao finalmente habló sobre su encuentro en 2005 con un objeto extraño durante una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional, algo que se está volviendo extremadamente y excesivamente común en lo que es los gobiernos de la Tierra, el contacto con los extraterrestres. Dice, la tensión en torno a Ucrania puede conducir a la Tercera Guerra Mundial. Y aparece una foto nuevamente de lo que pasa en Ucrania y dice así, ojalá que la confrontación diplomática entre Rusia y Occidente por la cuestión de Ucrania no conduzca al conflicto armado internacional, manifestó en una entrevista para La Voz de Rusia el analista español en Historia Militar, Geoestrategia y Terrorismo David de Caixal, quien no descartó tal posibilidad. Un poquito por la tensión que hay ahorita entre los dos países, entre Rusia y los Estados Unidos. Y dice así, un mendigo quiere compartir el dinero que ganó en la lotería. Bueno, aquí un mendigo que ganó la lotería. Dice, el responsable de un canal de YouTube decidió ayudar a un hombre sin hogar y grabar el proceso para hacer la historia más llamativa. En lugar de entregarle el dinero, simuló darle un billete de lotería premiado. El resultado es muy emotivo. Algo de las cosas que pasan en el mundo. Kiev dispuesto a colocar sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos. Que es el objetivo de la OTAN es ese. La mayoría de los países que pertenecieron a la cortina de hierro, en el caso y que pertenecieron a la Unión Soviética, hoy poseen o se vendieron para que los Estados Unidos ubique en sus países un sistema que se llama el escudo antimisiles. Es un sistema que se ha inventado Estados Unidos supuestamente para protegerse
de ataques terroristas de países que no tienen la capacidad militar ni siquiera para lanzar misiles balísticos de un alcance de más de 5.000 kilómetros. Entonces los gringos, para poder cercar a China y a Rusia, se inventaron una estrategia que se llama el escudo antimisiles. Países como España ya poseen la base, plataforma de los escudos antimisiles. Polonia también posee esa base. Alemania también se ha prestado para eso y otros países de la zona centro de Europa se han prestado para seguir el juego guerrerista de los Estados Unidos. Entonces aparece esta noticia que dice: el embajador de Ucrania en Bielorrusia, Mikhail Yes, declaró que la posibilidad de colocar en su país un sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos a cambio de una ayuda financiera a Kiev de Estados Unidos es negociable. O sea, está mostrando el objetivo de la revolución que montaron los estadounidenses en ese lugar. Y esto tiene que ver ya con Irán, por cuanto desde hace muchos días Estados Unidos viene amenazando a la República Islámica de invasión, o sea, de invadir Irán. Entonces le contestó un general y le dice: las amenazas del presidente Obama son la broma del año, correspondiente a lo que dijo este personaje para iniciar una guerra o una confrontación militar con el país árabe de Irán, el país musulmán de Irán. Dice así: Barack Obama es un presidente de EU con un coeficiente intelectual bajo y su amenaza de lanzar una ofensiva militar es un chiste constante en la República Islámica, afirmó un general iraní este martes. Dice así: el trabajo para el que agarre el billete de 50 euros. Esto es una historia. Dice así: una participante en un proceso de selección denuncia a la empresa por lesiones. La joven de 24 años se rompió una vértebra compitiendo con los otros candidatos por un billete de 50 euros. Bueno, esto ya demuestra pues la pobreza que hay en este momento en Europa, que para conseguir dinero los ponen a competir, y eso fue lo que le sucedió a esa joven, que se dañó una vértebra en la competición para ganarse 50 euros. Dice así: la ciberguerra también llega al conflicto de Ucrania. Dice así: la crisis ucraniana se ha extendido a Internet. Según denuncian expertos en seguridad cibernética, se detecta un incremento drástico de ataques DOS a gran escala con los que los hackers inundan un sitio web con un tráfico hasta bloquearlo. Este es el sistema básico de la ciberguerra que ahorita se maneja en el mundo y que es ya algo común y que es algo ya novedoso. Las guerras del futuro se prevén que sean guerras cibernéticas, aparte de las guerras militares que presentan los países de la Tierra. Crimea en el ojo del ciclón de la guerra informática. Y entonces continúa un mensaje. Esta es el escudo de Crimea, de esa zona del mundo, la bandera de Rusia. En el mundo contemporáneo la información tiene una relevancia mucho mayor que el factor material. Durante los hechos en Crimea y en general en la situación en Ucrania, la confrontación informativa lo decide ahora y prácticamente todo. Dos sistemas: el sistema de invadir ahorita un país son las revueltas. Después de que se hacen las revueltas se utilizan por redes sociales. Después de utilizar la red social favorita para las revueltas es el Facebook, es el sistema más fácil. Twitter o Sónico, que son los tres sistemas mundiales que se utilizan para crear revueltas en el mundo. Después de eso entonces ya viene lo que es la guerra mediática, medios de desinformación. Entonces se orquestan imágenes, se traen imágenes que al ojo humano creen la convicción de que lo que está haciendo Occidente o la invasión que ellos quieren, esa es la verdadera, lo que en sí buscan ellos. Entonces es el sistema. Después los ciberataques. Entonces crean sistemas, por ejemplo, en el caso de Irán, para dañarle el trabajo de las plantas nucleares. Los israelíes crearon un gusano cibernético que les destruyó el sistema operativo de las plantas nucleares. Y así los Estados Unidos también tiene sistemas para destruir archivos que pertenecen a otros países a los cuales les quieren llevar a efecto la guerra. Dice así: en el mundo contemporáneo, bueno,
La información tiene una relevancia mucho mayor que el factor material. Durante los hechos en Crimea y en general en la situación en Ucrania, la confrontación informativa lo decide ahora prácticamente todo. Dice así: Parlamento de Chipre adopta ley sobre privatización en servicios públicos. Esos son los países que están en este momento en la ruina y en la miseria, todas las islas de la zona del Mediterráneo, incluyendo Grecia, que están así. El Parlamento chipriota adoptó este martes una controvertida ley sobre la privatización de los principales servicios públicos, lo que abre la vía para recibir un nuevo tramo de un préstamo internacional de 10.000 millones de euros acordado en marzo de 2013 a la isla mediterránea. Sistema del Fondo Monetario Internacional. Para el Fondo Monetario Internacional prestar dinero, tienen que privatizar las empresas. Eso es una característica del Fondo Monetario Internacional. Y es el sistema más fácil de doblegar a un país. Prestarle, pero exigiéndole ciertas características, principalmente le exigen siempre esto. Siempre lo primero que les va a exigir el Fondo Monetario es que privaticen los servicios que le ofrecen a la población menos favorecida. Bueno, esto es para los que comen mucha carne. Dice: comer mucha carne, leche y queso causa muerte prematura. O para las que comen mucho queso. Entonces dice así: para personas de mediana edad, comer mucha carne, leche y queso es un factor de riesgo equivalente a fumar y puede desembocar en una muerte prematura, asegura un equipo internacional de científicos en su artículo publicado en la revista Cell Metabolics. Y bueno, sí, yo quiero hacerle una claridad a los varones y a las evas, y es la siguiente: los varones, no, las evas después de 42 heliocrones no les es conveniente comer queso, no es muy bueno. 1, porque les produce vejez prematura. 2, porque les produce endurecimiento en las arterias, les puede dar una arteriosclerosis y otro tipo de enfermedades. Por lo general, el maestro Kelly Zeus recomendaba comer queso fresco, cuajada, en este caso no queso, sino cuajada fresca, no máximo de 3 días para comerla, no pasada de ese tiempo porque ya no es digerible. La eva que consuma esto, lo que dice aquí es verdad, acorta la vida. El huevo de pronto es por la cantidad de colesterol que tiene, no es porque no se pueda comer, más bien sus mercedes lo espacian en tiempo a tiempo en la forma de comer. Y la carne, sí, todos sabemos que es el inhibidor número 1 para ocasionar cáncer. Recuerden que las 3 sustancias cancerígenas de la carne son la xantina, la putrefactina y la cadaverina, que son 3 sustancias que aceleran la producción cancerosa en el cuerpo. La producción de radicales libres no solo se da por elementos, uno de los mayores productores de radical libre es la carne. Cuando en el ejido del conocicierto veamos un tema que es cómo rejuvenecerse, vamos a traer una historia de un científico ruso. Y el científico ruso descubrió que lo primero que se envejece es el sistema inmunológico. Es lo primero que se envejece, el sistema inmunológico, lo que más rápido se envejece. Me ponía a pensar cuando vi ese docucierto de ese científico, la ventaja de poner un cuero, porque si yo pongo cuerito, el sistema inmunológico no tiene que activarse por no tener cuero. Cuando la gente no usa cuero, se activa el sistema inmunológico y es lo primero que se envejece, el sistema inmunológico. Bueno, esto es como un paréntesis al respecto de esta noticia. Ayuntamiento de Washington despenaliza la marihuana. Bueno, eso ya está sucediendo en todo el mundo. Ya están despenalizando la marihuana, igual que la cocaína. Dice así: el Ayuntamiento de Washington votó a favor de la aprobación del proyecto de ley que despenaliza la tenencia de una pequeña cantidad de marihuana.
una de las tendencias que hay ahorita en la Tierra. Los alucinógenos ya los consideran curativos. Sí, claro, ellos tienen ciertas propiedades curativas, pero les recuerdo lo que sucede con los alucinógenos. Los alucinógenos tienen la propiedad de invertir los chakras. Entonces la persona queda clarividentemente oscurividente porque invierte sus chakras. Si la persona fumó mucha marihuana en un retorno, pasó 7 años fumando marihuana, entonces afecta la persona, afecta los 7 cuerpos existenciales. Por ley, al marihuanero o al matóxico le toca venir a ser un ente vegetal, o sea, baja su evolución. Si era humano, el siguiente retorno le corresponde ser planta, porque solo se cierran los chakras en el reino vegetal. Entonces, por eso hay de mucho cuidado consumir alucinógenos, así solo sea borrachero o cualquier tipo de alucinógenos, hongos de vaca o cualquier hongo que se encuentre por el camino, porque lo que sucede es que hay una inversión o se invierte el manejo del chakra. Entonces, chakra es delicado manejar. Los chakras tienen su polo de succión, su polo de extracción, tienen su forma de gire, tienen su casa y tienen su vórtice. Entonces el chakra es triple, tiene triple funcel y nos debemos pues saber manejarlo para no tener Lo peor que le pasa a un matóxico es que si la gente se da cuenta, los marihuaneros por lo general o los matóxicos les gusta ir a fumar en la naturaleza donde hay hartos árboles. Y es porque los árboles que están a su alrededor fueron marihuaneros de otros retornos. Y la desgracia del marihuanero es que el próximo retorno, cuando es árbol, todos los marihuaneros van y le fuman allá el vicio al pobre árbol. Ni más que le toca seguir chupando marihuana al árbol, ya con su retorno, que pasó de humano a ser un árbol hasta que reconstruya los chakras. Esa es una de las desventajas de fumar este tipo de drogas. Después de que la tierra pasó al abismo, la coca, por ejemplo, la coca es una planta que en el tiempo de los aztecas fue sagrada, excesivamente sagrada. Una, porque es una planta como el oro. Dentro de las plantas se puede considerar la cocaína, no la cocaína, sino la coca, solo la coca, como la planta, como el oro. O sea, es el oro en planta, o es una planta similar al oro. El oro tiene la característica que es un conductor, entonces conduce energía buena y conduce energía mala. Hay gente que ha tenido anillos de oro, que se casan y se ponen un anillo de oro, y el anillo de oro se les revienta, o sea, se les totea. Y dice la gente que fue que le hicieron trabajo de magia negra, dice la gente, y entonces el oro que es conductor levantó esa vibración y se rompió. Lo mismo es la coca es un conductor. En este momento es el más grande conductor vegetal de energía negativa. Tanta energía negativa maneja la coca que en este momento se convirtió en el negocio blancamente, por ser blanca transformada en cocaína, en el negocio más blanco para matar y destruir la vida de los seres humanos sobre la tierra. Y es uno de los negocios más grandes que maneja el Imperio Vaticano y de todos los imperios que dependen del consumo de los narcóticos y de los tóxicos de la tierra. Aparece una noticia científica: ¿cómo serán los coches por dentro cuando no sea necesario conducirlos? Y aparece la figura de un coche sin necesidad de piloto. Como siempre, no va a faltar el televisor al frente, mientras que va el carro solo, como ir en un bus. Sí, así son, dice. La conducción autónoma que proponen los conceptos de coches inteligentes, como el desarrollo por Google, está cada vez más cerca y con su implantación cambiarán para siempre los hábitos de los conductores. ¿De qué manera? Por ejemplo, de la forma en que sugiere el preparador de automóviles suizo Rispis, que ha realizado un ejercicio de proyección de cómo será el habitáculo de estos vehículos que no precisan de conductor en el futuro. Ya aparece la imagen del vehículo. Ahí hasta van para atrás. Ya el vehículo va para allá y ellos van mirando hacia atrás. Es el futuro de los carros. Ya el maestro Kelly Zeus había dicho que iban a haber carros que para cuadrarse en las llantas iban a ser giratorias y iban a caminar de lado. O sea, en vez de ir así de frente, van a ir de ladito, en forma de conducción. Con esta terminamos por el día de hoy. Dice: perro impide tomar alcohol a su dueño.
y aparece la imagen de un perrito que le impidió o le impide al dueño. Hasta bueno, ahí sí es bueno que tengan un perro que le impida, por ejemplo, ser adúltero y lo muerda. Cuando esté mirando la mujer ajena, le meta un mordisco para que aprenda. Bueno, y es un video que aparece en el perro, un perrito, que le impide al dueño que tome licor. Perro inteligente, le impide al dueño que consuma licor. Y ahí aparece la historia, aparece el video de la historia del perro que se vuelve inteligente. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. Les recordamos que hay una preocupación, todavía se mantiene por los sucesos del Yellowstone en Estados Unidos, la hinchazón de una de las calderas, de la caldera central del parque, que ya todos sabemos que es un poco más de 70 kilómetros la caldera del Yellowstone y que en este momento tiene en peligro y en vila a la raza humana. Continuamos entonces ya, ahora sí, con el ejido del Conocicierto. Como tal, venerables seres, veníamos ayer en una lectura muy interesante al respecto de una lectura que traíamos de voz de protesta al respecto de lo que está sucediendo con esto del Imperio Vaticano. Y nos habíamos quedado por aquí, ya les voy a decir dónde estamos. Vamos desde aquí adelante. Leemos de aquí. Habíamos quedado ayer, estábamos leyendo, es una historia, en un escrito en el cual, pues el voz de protesta, que es como se identifica el que está escribiendo, está contestándole a un señor que se llama César Castellanos, que es un abogado que también hizo su aporte al respecto de lo que él considera que nosotros y el tratamiento que le hemos dado a la bestia armagedónica o a la bestia vaticana. Dice así, continúa diciendo este mensaje: es demasiado irónico, un abogado incómodo por los reclamos de las víctimas, ¿será la misma escuela de abogacía de la señora Fátima? Es una pregunta que hace él, y dice así: actúan de forma similar, incómodos por lo que estamos reclamando nuestros derechos. Más bien pedimos a Dios, los abogados del mundo, aboguen de verdad por los sufridos, no por los causantes del sufrimiento. Felicitaceles, señora Claudia, porque vuestra presencia, el pueblo de Dios, ha traído la paricel de una gran abogada de la juventud, la venerable ser Sparwell. Gran ser que le profetizó a vuestra merced, que ya no será la misma. Y en ningún modo cierto protestamos contra todo lo bueno que está haciendo. Protestamos es contra la gran institución que causa todos los daños que nos están sucediendo, por los cuales está luchando por dar solución a ellos. Si seguimos tratando todos los seres humanos por lo bueno, viviremos en un mundo mejor. Vuestras mercedes desean ser la carita feliz de Dios, porque están tapando las goteras de los techos rotos por la injusticia, víctimas de las ráfagas de maldad que ha dejado el Vaticano. El pueblo de Dios también hace esta obra, pero es mejor, como dice el refrán, prevenir que lamentar. No solo queremos reconstruir nuestras almas y las almas de los que son víctimas de la violencia y el dolor, queremos denunciar al principal causante de tanto dolor. Su corazón de abogada que denuncia y protesta contra la injusticia ayudará a defender a los niños de todo el mundo que han sufrido de violación. Se unirá a nuestras oraceles para que se cumpla la voluntad de Dios, cual fe plasmada en la Biblia. Que caiga la gran ramera, la madre de las abominaciones, que ha adulterado con los reyes de la tierra. Dice así: agradeciendo a Dios por oír nuestra voz, gratísimas a Dios por el gran liderazgo, ejemplo, sabiduría y precisel que viene a entregar la venerable ser Sparwell, que no se haría de esperar para dar luz y claridad ante la lucha contra la falsedad y ayuda a las almas que a Dios quieren hallar. Reiterando nuevamente a la venerable Magda Claudia, que abre día a día las puertas para que entre la sabiduría, y así como oímos sus mensajes, sabemos que oye los nuestros, que son con el más sincero deseo de dialogar y construir, de aprender,
y si en algo podemos enseñar, no osando tener la grandeza de nuestros guías, deseamos unirnos a esta lucha. Ante la indignación, furor y dolor que sentimos por tanto daño que nos ha hecho el Vaticano, pudiéramos hablar este y mil retornos más de toda la maldad hecha y jamás se pudiera terminar de contar un mínimo porcentaje de tanto mal, mas aún así jamás callaremos en seguir pregonando el mensaje de Dios. Mensaje de Dios que seremos pregoneros sin oído. Es por amor a todo el género humano y humano que gritamos esto al mundo, cual lo hacen los guías de nuestro pueblo, y cual guía de este pueblo que se levanta con el poder de su espada de fuego que es el Verbo, la venerable Sparwell. Nos da gran muestra de altruismo que se debe actuar al enfrentar y protestar, y uniéndome hoy una vez más a protestar contra el mal. La mejor forma es enseñando, contando y rebordando la gran verdad que Dios durante siglos ha enviado a la humanidad. En unión a este gran esfuerzo y en apoyo, respaldo a lo dicho por el rabino Daham Laker, he aquí lo profetizado por el gran Dios del Verbo en sus escrituras sagradas de la gran doctrina gnóstica crística universal. Bueno, aquí vamos a leer lo que dijo el maestro Samael Aun Weor al respecto de Pío XII o de Pío XII, como se le conoce. Poned atención, pueblo de Dios, lo profetizado por el gran logo Samael en su anterior retorno, sobre las demoníacas procedencias del Vaticano y el impío Papa XII, y su marca de Satán en la frente. Dice así, del libro del venerable maestro Samael Aun Weor, Los Misterios Mayores, para que lo busquen, Misterios Mayores, página 24 en el capítulo 21, Preparación Iniciática, quinta edición, México 1969. Hablando el venerable maestro Samael Aun Weor sobre las escuelas espirituales que están llenas de equivocados sinceros. Los jefes de esa institución, o sea, del Vaticano de Roma, explotan al Cristo con buenas intenciones, son sinceros equivocados. Desgraciadamente son fornicarios, porque desconocen el gran Arcadio. Toda asociación de fornicarios forma logia negra. Existe multitud de templos espiritistas. En esos templos abundan personas con facultades mediúmnicas. A través de esas facultades mediúmnicas o mediunímicas se manifiesta multitud de impostores. Todos ellos dicen ser Jesucristo. Y las pobres gentes creen firmemente en semejante imposturas. El abismo está lleno de tenebrosos que se manifiestan en los templos espiritistas por medio de las facultades de los medios. Desgraciadamente, estos pobres hermanos están llenos de terrible fanatismo, son sinceros equivocados. Los jefes de esos centros espiritistas explotan al Cristo con buenas intenciones. Hay multitud de órdenes, logias, escuelas y centros espiritualistas. Unos siguen al buen ladrón y otros al mal ladrón. Hay también multitud de religiones que se han enriquecido con la sangre del Cristo. El Vaticano, dice el maestro Samael Aun Weor, está lleno de riquezas. Todo el oro del Vaticano ha sido conseguido con la sangre del mártir del Calvario. Los místicos iluminados por el Espíritu Sacro saben que el Papa Pío XII tiene la marca de la bestia en la frente y en las manos. Los místicos iluminados por el Espíritu Sacro saben que el Papa es un demonio del abismo, un demonio que tiene cuerpo de carne y hueso, un demonio encarnado. Las hermanas enclaustradas alumbran sus hijos con el arcano 15 y los asesinan con el arcano 13. El arcano 15 es la pasión carnal y el arcano 13 es la muerte. En las ruinas de todo convento de monjas se encuentran siempre esqueletos de niños recién nacidos. Esto lo sabe cualquier albañil que haya trabajado en las ruinas de cualquier convento de monjas. Todas esas gentes matan, adulteran y fornican místicamente. Los curas fornican y adulteran en todos los confesionarios.
Los curas corrompen a las doncellas en el confesionario. Cobrar por el matrimonio es un delito contra el espíritu sacro. El amor mora en la iglesia del Huerzón. Negociar con el amor es un crimen contra el espíritu sacro. Esa gente sigue al mal ladrón. Multitud de organizaciones religiosas viven del Cristo. Explotan la sangre del mártir del Calvario. Todas esas gentes se llaman protestantes, adventistas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Todas esas gentes estudian la Biblia a la letra muerta. Sucede que como esas pobres gentes no conocen la doctrina secreta del yo soy, caen en las más terribles aberraciones propias, como para un Molière y sus caricaturas. Multitud de organizaciones están llenas de intelectualismos espiritualistas. Todas esas pobres gentes fornican y están llenas de orgullo, fanatismo y miedo. Todas esas gentes explotan al Cristo. Unos siguen al buen ladrón y otros al mal ladrón. Todos se quedaron adorando la persona de Jesús, pero rechazaron su doctrina, la doctrina secreta, en este caso del do soy. Deo, hoy, ení. Nos da dolor decir esto, pero es la verdad. Es tan malo hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Por allí escucharemos a los hermanitos Rosacuses, Teósofos, etcétera, calumniándonos porque decimos la verdad. Esos hermanitos confunden la santidad con la santurronería, la fraternidad con la complicidad. Esas son las prostitutas de la espiritualidad. Realmente, como dice Sivananda, esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Esta es la senda del filo de la navaja. Más Heindel y Steiner creyeron que los luciferes eran rezagados eslabones entre los hombres y los ángeles, habitantes de Marte y mil estupideces más. Si nuestros discípulos se dejaran confundir por Heindel y Steiner, se convertirían en demonios. Samael aún Beor. Estas son las palabras del venerable maestro Samael Aún Beor al respecto de la Iglesia católica y de las sectas pseudoesoteristas. Dice así: reverencias eternas ante la sabiduría suprema en las palabras del gran Buda de la era acuariana. Solo nos queda aprenderlas y hacer que toda la esfera escudriñe y aprenda de ellas, y reguardar y no olvidar que por decirlas fue perseguido. Entonces, algo de lo que dijo el maestro Samael. Al respecto de Pío XII, todos sabemos que fue el cuerpo físico de Yahvé, que cuando murió, el tipo era tan hediondo el olor que pasaban 4, 5, 6 manzanas y se sentía la hediondez del cadáver de ese monstruo con cuerpo físico, así como lo dijo el maestro Samael Aún Beor, un demonio encarnado sobre la tierra que vino a llevar a efecto la masacre contra los judíos y contra el Tíbet por orden de Satán en sus diferentes cuerpos en ese momento. Dice así: en el libro del protocolo de los sabios de Sión confirma esta gran verdad donde dice, póngale cuidado lo que dicen los sabios de Sión, lo que ellos dejaron grabado. El protocolo de los sabios de Sión se basa en la adoración al becerro de oro, que fue el que eligió Datán, Coré y Abirán, el becerro de oro. Mire lo que dice. Lo que dicen en los protocolos de los sabios de Sión. Nosotros, por intermedio de nuestros mejores servidores y agentes secretos, los papas de la Iglesia romana, hemos logrado hacer que esas bestias cristianas adoren al Dios de las tinieblas, al Dios del mal, al Dios del dinero, al mismo Dios del mal que les colgó en Jerusalén su falso líder y a su falso Mesías. Les hemos obligado a que le adoren a través de los distintos fragmentos bíblicos que les hemos impreso. Les hemos tergiversado el sentido real de los mandamientos,
Así hemos confundido y cambiado la fornicación por el adulterio. Pues bien, nosotros los judíos sabemos que por medio de la fornicación, esas bestias cristianas nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren. Este es el secreto de los protocolos de los sabios de Sión. Enseñarle a los hombres a fornicar, para que se cumpla lo que les enseñan en las escuelas. En la escuela le enseñan a la persona nacer, crecer, reproducirse y morir, o sea, ser una bestia de reproducción. En eso se basan los protocolos de los sabios de Sión. Y continúa diciendo así, ponle mucho cuidado. Así hemos confundido y cambiado la fornicación por el adulterio. Pues bien, nosotros los judíos sabemos que por medio de la fornicación, esas bestias cristianas nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren. Y nosotros les hacemos toda clase de diversión carnal, precisamente para que se degeneren como burros de reproducción. Al acto sexual de esas bestias cristianas es más denigrante que el de los animales, propiamente dichos. Ningún animal macho vuelve a cubrir a su hembra cuando ésta se encuentra en estado de preñez. Pero las bestias hombres cubren a sus otras bestias mujeres cada vez y cuando les da la gana, y no les importa el estado de salud. Esto nos permite continúan diciendo ellos, a los judíos ser sus amos y reyes. Ellos están obedeciendo ciegamente a nuestro Dios de las tinieblas, Yahvé, porque realmente Yahvé es el rey del mundo, del oro y del poder. Sin embargo, los imbéciles cristianos bien pueden resistirse a creer esta aseveración. Bueno, lo que sucede es que en el becerro de oro, cuando Moisés se fue a recibir las tablas de la ley y Josué era el guardia de él, y empezaron a recoger todos los orfebres, el oro, y convencieron a Aarón de que les dejara hacer su ídolo. En el ídolo, ellos hicieron el ídolo y pusieron una inscripción del Dios de ellos. Entonces, el Dios grande o el simbre del Dios grande es una alegoría la cual se había dejado escrita en las sinagogas para los que tenían sinagoga. En la sinagoga no podía aparecer sino las letras del simbre del Dios grande, o sea, de Yod He Vav He, pero era una solo letra. Entonces era IHBH, VIHBH como suena, con la I. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En vez de poner el simbre de las letras del impronunciable, ellos pusieron las letras de Yahvé, entonces pusieron una Y gigantesca. Y entonces esa la tallaron en el becerro de oro que cargaban cuando se olvidaron de los estatutos del Supremo Hacedor. Por eso ese es el Dios del dinero, el becerro de oro. Y es un monstruo gigantesco, es un demonio gigante que consume la raza humana. Y continúa diciendo así para que le pongan mucho cuidado. Un soñador cristiano escribió diciendo que al Papa Pío XII era la encarnación o cuerpo físico de Yahvé. No sabemos cómo descubrió este soñador cristiano este gran secreto judío masónico. Con este relato, este soñador vidente demuestra hasta la saciedad quién es el rey de los judíos. O sea, de los judíos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quién es el príncipe de los demonios? ¿Quién ha sido y quiénes son y quiénes seguirán siendo los papas del cristianismo? Buen trabajo hicieron nuestros sabios de Sión al lograr que nuestro Dios, demonio Yahvé, sea unido como cabeza principal o papa de los millones y millones de los imbéciles cristianos. De ello se deduce el por qué la riqueza, nuestra más poderosa, más grande, está en el Vaticano. En consecuencia, es el Vaticano nuestra base real de operación judía y el depósito de nuestro oro, y no el trono de Dios
ni morada de los santos, como lo creen esos tontos cristianos. Qué terrible verdad, que si no fuera por los enviados de Dios, la humanidad no podríamos despertar. En apoyo a lo dicho por el gran rabino Dahan Laker sobre lo profetizado por el gran Buda Maitreya Kalkiavatara de la era de Acuario, acerca de la infernal procedencia de la Iglesia Católica y sus guías romanos, tomado del libro El matrimonio perfecto, donde confirman quién es Yahvé, que como acabamos de oír es la cabeza del catolicismo. Página 171. Bueno, aunque aquí en el escrito está escrito mal, porque está escrito Yahvé con J-A-H-B-E, y obviamente no se escribe así, así él se llamaba cuando estaba levantado. Recuerden los que han leído la historia libros del maestro Samael Aun Weor, hay un libro muy interesante que se llama La Revolución de Bel. Entonces en la Revolución de Bel, su merced va a encontrar que en la antigua Tierra Luna, que fue la época donde cayeron la mayoría de estos dioses, ya caídos en otros lugares del cosmos, pero en su caída viniendo, en la antigua Tierra Luna, él se convirtió en un terrible demonio, el demonio Yahvé. Yahvé es aquel demonio que tentó a Cristo en el desierto y que lo llevó a la montaña para decirle, Itababo, eso fue lo que le dijo a él, Itababo. Itababo dice, todos estos reinos del mundo serán tuyos si te arrodillas y me adoras. Yahvé llamó al pueblo judío mi pueblo predilecto. Los judíos han confundido intencionalmente a Yahvé con el Señor Jehová. Yahvé fue un hierofante lemur. Yahvé tuvo su esposa sacerdotisa. Yahvé fue un ángel con cuerpo humano. El maestro, en este caso sería Yahvé en ese entonces, era un guerrero de la luz, un gran sacerdote del rayo de la fuerza. Y debido a su alta dignidad sacerdotal, tuvo el derecho legítimo de usar casco y armadura, escudo y espada de metal de oro puro. La esposa sacerdotisa de Yahvé era a todas luces una dama adepto. Samael Aun Weor. Y aparece así una frase del venerable maestro Samael Aun Weor para que a sus mercedes les quede registrada. Los humanoides intelectuales, equivocadamente llamados hombres, poseen en verdad tan solo un 3% de conciencia. Si tuvieran siquiera un 10%, las guerras serían imposibles sobre la faz de la tierra. Leemos esta frase otra vez. Los humanoides intelectuales, equivocadamente llamados hombres, poseen en verdad tan solo un 3% de conciencia. Si tuvieran siquiera un 10%, las guerras serían imposibles sobre la faz de la tierra. Una verdad grandísima, una verdad grandísima, gigantesca, al respecto de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. Entonces, ojalá nosotros lográsemos pudiésemos llegar a ese nivel, aunque sea un 10% de conciencia. 10%. Con eso sería suficiente para avanzar un poquito más en lo que los venerables maestros nos han enseñado. Muy bien, vamos a continuación, venerables seres, a leer los reportes que han hecho los hermanos, o sea, los portes que han dejado, los comentarios que siempre nos dejan aquí. Entonces vamos a leer el primero, pero vamos a pedirle el favor a la venerable Tectaja que ella por favor nos lea los comentarios este día. Adelante, venerable ser. Póngale ahí uno. Gratísimas, gran rabino Dahan Laker. Buen día a todos los televidentes y todos los teleoyentes de La Voz del Tao.
y por supuesto los de las juventudes. Dice el venerable Victubi: cordial saludo, venerables seres del ejido del Conocicierto. Para continuar nuestra disertación sobre el Opus Dei y su séquito de secuaces, les envío el siguiente video. Bueno, ahí aparece el link. Por si no les abre el link, les envío el nombre: La Iglesia Católica robando a manos llenas. Saludos. Bueno, para entrar al link, solo le damos clic acá, ¿cierto? Donde está la letrica azulita, uno doble clic y inmediatamente abre el video. Y si no, pues ese venerable ser nos dejó el nombre del video. Bueno, nos escribe el querido Genkyu, un ser del Ecuador muy especial, y dice: señora Claudia Alejandra de Fátima, la verdad se da a conocer a la luz por sobre lo que sea. Aquí presente el pueblo de Dios puso sobre esta esfera para defender la base de todas las religiones y filosofías, la verdad. Con todo respeto me dirijo a usted o a su merced, ante todas las cosas que se han dicho y otras todavía faltan por decirse. Gratitud a nuestros guías, que nos iluminan el camino por donde debemos andar, a nuestro señor Cúmido, a la venerable monje exiliada Sparwell, por destapar estas cosas que ya el mundo debe de saber, y los que en verdad quieran ser mejores. Abran sus ojos y tomen conciencia de lo que ha pasado y está pasando, para empezar a caminar por el camino de la luz y la verdad. Continúa diciendo: todo lo que aquí se ha tratado es verdad, es real, ya que por siglos se ha tapado en forma disimulada o descarada los tantos delitos y crímenes de esta organización. Obtener poder está por sobre todo y a costa de todo, sin importar lo que haya que hacer. Aporto algo a lo ya dicho, y es lo siguiente. Si vemos en las reuniones de los países occidentales, en casi todas hay una autoridad eclesiástica católica. ¿Para qué están ahí? ¿Cuál es el objetivo de que una autoridad precisa INTI de esta religión esté presente? Si supuesta INTI no tiene ni voz ni voto, porque no está un evangélico, adventista o de cualquier otra religión, licencia, porque no está un evangélico, adventista o de cualquier otra religión, si ellos están ahí como asesores de los gobiernos, porque dichos gobiernos hacen lo que perjudica al pueblo, como es obedecer la FMI. O sea, es porque dichos gobiernos hacen lo que perjudica al pueblo, como es obedecer la FMI. Otro punto importante es que en los países de mayoría católica, al momento de adquirir armas, ya sea un sacerdote, obispo o cardenal, da la bendición a las almas adquiridas. Para ver eso, le dejo un enlace aquí en internet, hay muchos más. Bueno, ahí también nos dejan un link. Sabemos que para ver solo el video le damos doble clic y ya inmediatamente aparece. El tercer punto que voy a tratar es el de las bandas presidenciales en Ecuador. Uno de los elementos conocidos para su elaboración de fragmentos de ropa de los santos ecuatorianos, bueno, ahí sería elaboración. Elaboración son fragmentos de ropa de los santos ecuatorianos o del presidente Gabriel García Moreno, astillas de féretros de las monjas que han dedicado más llamativo e interesante. Licencia, me salté. Retomo. Astillas de los féretros de las monjas que han dedicado su vida a la elaboración de bandas presidenciales. Estos están descritos en internet. Y el más llamativo e interesante, lo vi en un reportaje televisivo. Nadie me lo contó, lo dijo una de las monjas que elaboran las bandas presidenciales. Es tierra de cementerio. ¿Para qué? Para poner la tierra de un lugar de todos, de un lugar donde todos están muertos, en algo que supuestamente debe ser algo valioso y representativo para un país. Desde el punto de vista inteligente, esto es magia negra, ya que con la Sagrada Biblia dice: los muertos nada saben. Continúa diciendo: otra forma que utilizan en la manipulación es el deporte.
más precisamente el fútbol. Digo eso por lo siguiente. Una persona conocida quería regalar algo a un amigo. Lo que se le ocurrió fue unos llaveros del equipo de fútbol del cual es fanático. Los compró, pero de esos llaveros los empezó a utilizar. El llavero era metálico y el logo del equipo de otro material pegado al metal. A los pocos días, el logo se despegó. ¿Y qué creen que se observó? Una imagen religiosa, una que es conocida como la Virgen del Nóvol. Con esta curiosidad se destapó los otros llaveros y sorpresa, estaba allí otra imagen religiosa. Era otra conocida como la Churona, la Virgen del Cisne. ¿Qué podemos pensar de todo esto? ¿Casualidad o es otra de las tantas formas de manipulación subliminal? Todas estas preguntas les tocarán hacer de ahora en adelante antes de tomar la decisión de doblar sus rodillas ante un montón de mentiras y engaños. Pues sabemos que él ahí se está refiriendo a las imágenes del Vaticano, de la Iglesia, las imágenes religiosas. Ya es bastante tiempo que hemos visto esto, pero si alguien no nos indica, no nos damos cuenta de todos estos engaños que ellos sí saben cómo hacerlo. Continuamos avanzando con la luz que recibimos y seguiremos recibiendo. Señora Claudia, le invito a continuar oyéndonos y poner en práctica para saber si decimos o no la verdad, o para saber quiénes son los que mienten y engañan. Como está escrito en las Sagradas Escrituras hebreas, buscad la verdad porque solo la verdad los hará libres. Taoístas del mundo, hasta la victoria siempre. Bueno, hasta aquí llegó mi porte. Gratísimas por su atención. Que tengan un excelente día. Continúa el venerable Rabino Dajan Laker. Gratísimas, venerable Tectaja, gratísimas por el porte que nos dio al respecto. Vamos entonces a... Vamos entonces, venerables seres, a continuar con... el tema, pero resulta que el día de hoy traemos algo más al respecto del Opus Dei. Y es algo que les va a gustar. El venerable Elohim, bueno, un Hermaidu monje, que es el venerable Dion Keo, nos dio un porte al respecto, y el venerable Elohim Comido lo quiere hacer público para todo el pueblo de Dios. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la página Nueva Inti para que sus mercedes puedan ver el escrito en vivo y en directo. Y es un escrito bien interesante, algo que tiene que ver Vamos entonces a ver algo bien importante en este escrito, y es algo que tiene que ver con el Opus Dei aquí en Colombia, y la forma en que el Opus Dei se ha infiltrado en los estamentos de aquí, de nuestro país. Y eso es lo que vamos a leer y es lo que vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar eso. Listo. Bueno, continuamos aquí. Entonces, desde el presidente de la República hasta todos los que están alrededor de él, están involucrados o pertenecen más bien a esto del Opus Dei. No abierto. Esta. Entonces vamos a abrir esta, que es la del día de hoy.
y dice así. ¿Qué pasó pues, chicos? Bueno, ya estamos aquí, ya me lo están organizando para poder laborar con él. Así vamos a ir avanzando hasta lograr identificar lo que estamos buscando al respecto de cómo se ha infiltrado el Opus Dei en Colombia. Característico del Opus Dei, buscar el poder, esferas altas de poder es el sistema en el que labora. Entonces vamos ya, Opus Dei, Organización de la Muerte, número 17. Entonces vamos aquí con lo que continúa. Este es el tema que queremos que sus mercedes conozcan. Muy bien, entonces estamos aquí esperando que las niñas, por favor, me ubiquen el tema. Ahora sí. Dice así: buen día, venerable Elohim Cúmido, le doy gratísimas por las clases que cada día nos abre la Inti a la verdad. Quiero dar un porte sobre lo que ha estado tratando estos días. Ha llegado a mis Masdus una información sobre el Opus Dei y la relación política que tiene en Colombia. Dicha información contiene cosas muy interesantes y que nos, como el pueblo de Dios, debemos conocer para saber cómo se infiltra la bestia en todo esto. Porque conocí que muchos políticos del gobierno de Uribe son de esta secta. Dentro de ellos algunos, y empieza la lista de los que pertenecen al Opus Dei, que son de aquí del gobierno anterior y del gobierno que está. El primero, la cabecilla del Opus Dei en Colombia, obviamente es Álvaro Uribe Vélez, que es un miembro acérrimo del Opus Dei, con toda la extensión de la palabra. El segundo, José Roberto Arango, alto consejero de la presidencia de Uribe. Sabas Pretel de la Vega, todo el mundo lo conoce. Él era el presidente, y creo que todavía es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, un tipo adinerado de Colombia que pertenece al Opus Dei. Jaime Bermúdez Merizalde, este tipo, la mamá de este personaje, era es la encargada de una universidad que se llama la Universidad de La Sabana en Bogotá. Él es miembro del Opus Dei desde niño, este tipo. Y este Jaime Bermúdez Merizalde, era el ministro de Relaciones Exteriores y era el que le hacía todos los discursos a Uribe. Todos los discursos que se presentaban a nivel mundial los daba este tipo. Este tipo es acérrimamente católico, de lo más tremendo que existe. Nosotros tenemos un documento de este señor. Cuando la invasión al templo, él fue el que mandó, él era el ministro de Relaciones Exteriores en aquel entonces, cuando invadieron el templo vegetal Sacro Aquarius, y este personaje es excesivamente e inteligentemente malo, para el mal. Y él viajó a Roma antes de la invasión al templo para recibir el edicto que mandó el Papa de aquel entonces para que invadieran el templo vegetal Sacro Aquarius. Luis Alfonso, sigue Andrés Uriel Gallego, ministro de Transporte, otro miembro del Opus Dei. Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, alto consejero presidencial, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Mauricio Velázquez César, secretario de prensa. Que era un tipo de la línea dura de Bush. Jorge Alberto Uribe Echavarría, ministro de Defensa. Es un tipo de línea dura, excesivamente guerrerista y con una mentalidad nazi como la mentalidad de los Bush, o sea, de la familia Bush. Es importantísimo saber estos datos, ya que obviamente las decisiones tomadas por estos personajes están influenciadas por sus creencias religiosas. Más aún, coincidiendo que el Opus Dei es una secta que, entre otras cosas, lo más delicado que hace es que permite a personas civiles no pertenecientes al clero
participación de sus nefastos propósitos, siendo conocidos estos como los laicos, donde se encuentra desde jóvenes comunes y padres y madres de familia hasta los políticos más influyentes. Muy delicado esto, ya que aunque los políticos antes citados pueden que ya no tengan estos cargos que ejercieron durante la presidencia de Uribe, ellos siguen siendo muy influyentes en la política y en las decisiones de aspectos importantísimos en Colombia. Algunos de ellos continúan formando parte del gobierno actual, y no debemos olvidar que fue el gobierno de Uribe que invadió el templo, y que aunque Uribe ya no es el presidente, sigue manejando como marionetas a los políticos de turno de Colombia. Claro, es lógico porque el partido más grande es el partido de Uribe, que es el partido de la U, es el que más escaños tiene y el que más votos da. Bueno, y continúa diciendo: asimismo, investigando sobre este tema, supe que el actual procurador de la Nación colombiana, el señor Alejandro Ordóñez Maldonado, escrito con una M, una A y una L grande, creo que todos lo conocen, a José Ordóñez Maldonado. Los que ven Caracol y RCN pues lo conocen porque lo mantienen mostrando en la televisión. Este tipo, encontré que tan mal está relacionado con el Opus Dei, o sea, él pertenece al Opus Dei. Les recuerdo que penalizó por varios años al venerable alcalde Gustavo Petro, y lo inhabilitó por permanecer en su cargo de alcalde y lo penalizó por varios años. Sin embargo, investigando bien, encontramos algo mucho más siniestro, y es que este personaje pertenece a esta organización católica llamada la Hermandad Sacerdotal San Pío X, que es una secta católica conocida tan mal como los lefebvistas, que son los seguidores de la doctrina de Marcel Lefebvre, un arzobispo francés renombrado por su oposición al rumbo tomado por la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II, 1962-1965. Y aparece, súbamela un poco acá. Y aparece la imagen. Esta es la imagen de los lefebvrianos. Dice así: quiero comentarles un poco sobre esta terrible organización católica. En 1970, el monseñor Marcel Lefebvre fundó en Econe la Hermandad Sacerdotal, a raíz de la petición de varios seminaristas franceses, que no querían estudiar con los nuevos métodos introducidos en el Pontificio Seminario Francés de Roma, tomados tras terminar el Concilio Vaticano II. Seminario Francés de Roma, bueno, y después de que terminó el Concilio Vaticano II, con el permiso de Pablo VI, la institución fue erigida canónicamente por el obispo Francois Charrier, obispo de Lausana, Ginebra y Friburgo, como unión piadosa para un periodo de 6 años renovables. An experimentum, es decir, experimentando, o sea, bajo el experimento. Por su parte, el obispo de Sion autorizó establecer un seminario econi. Tras esto, el prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero, el cardenal John Joseph White, escribió elogiando a los estatutos de la hermandad. Bueno, lo que pasa es que esta institución creó un cisma en la Iglesia Católica, los lefebvrianos. Aparentemente, algo que tienen los jesuitas claros, todo lo que es la compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, los del Opus Dei, que son algo similar, es crear algo que se llama la guerra de los opuestos. O sea, siempre tiene que haber un opuesto en algo, pero hay opuestos controlados, que es como, por ejemplo, la Unión Soviética en su tiempo, o sea, el comunismo y el capitalismo. Entonces son una guerra de opuestos. Siempre debe haber guerras de opuestos, nunca la van a acabar. Aquí en Colombia también existe la guerra de opuestos, pero mirando, su merced se pone a estudiar a fondo, resulta que es lo mismo, son lo mismo. Y eso fue lo que hizo la Iglesia Católica. Creó mundialmente un movimiento que estaba en contra de la misma Iglesia Católica, que se llaman los lefebvrianos. Pero
resulta que estudiando a fondo la historia, supuestamente se creó un cisma porque él, ese padre francés, nombró cardenales y hizo sacerdotes sin necesidad de pedirle permiso a Juan Pablo II, que era el papa de ese entonces. Entonces, el papa lo excomulgó en aquel entonces por haberse opuesto a las órdenes papales centrales. Entonces quedó como si se estuviera creando un cisma entre la iglesia. Se entendió como eso, como la creación de un cisma, pero la verdad no es esa. Para mostrar que esa no es la verdad, vamos a dejarles ver un video al respecto de los lefebvrianos, qué son y cómo es que funciona y opera esto. Pero antes de eso, quiero dejarles ver algo del Opus Dei. Así como el Opus Dei está entrañablemente metido y enquistado en el país de Colombia, les recuerdo que la sede central del Opus Dei ahorita es en Tunja. Allá en Tunja, el ministro que les estaba diciendo, el ministro de Relaciones Exteriores, allá ellos trasladaron la sede central del Opus Dei, la trasladaron a Tunja. Tunja por ser una ciudad excesivamente católica. Entonces se trasladó la sede del Opus Dei a esa ciudad. Y allá trasladaron el centro de operaciones del Opus Dei para Colombia, aparte del que tienen en Bogotá, desde el cual es donde ellos manipulan y manejan secretamente las sectas que se opongan a los designios del Opus Dei en Colombia o del Opus Dei a nivel Latinoamérica. Les recuerdo que el Opus Dei, la sede más grande del Opus Dei a nivel Latinoamérica está en Colombia y en Chile, que son los dos países que más miembros numerarios y supernumerarios, como se llaman el Opus Dei, tienen en este momento. Son excesivamente la cantidad de miembros que existen del Opus Dei. La mayoría de los profesores de las universidades de Colombia son miembros del Opus Dei, o sea, pertenecen al Opus Dei. La mayoría de la gente de clase alta de Colombia es perteneciente, o sea, pertenece al Opus Dei, así como la señora de Fátima, que también es del Opus Dei, y de pronto el otro abogado que escribió son del Opus Dei. Y una característica de la gente del Opus Dei es que, de lógica, la mayoría son abogados, ya tienen esa estructura de ser abogados, una forma de defender lo que ellos quieren. Entonces, vamos entonces, venerables seres, a volver a leer una porcioncita para que a sus mercedes les quede claro. Algo que me explicaban al respecto del caso de Gustavo Petro, siendo que el señor Maldonado, que fue el que lo inhabilitó, él tiene el deseo de lanzarse de presidente. Entonces a él no le convenía dejar políticamente vivo a Gustavo Petro. Entonces por eso lo inhabilitó por 15 años. Al inhabilitarlo por 15 años se asegura que él no se pueda lanzar a la presidencia de Colombia, porque Petro maneja la corriente de izquierda en Colombia, o sea, la corriente de cambio. Entonces, al gobierno del Opus Dei de Colombia no le conviene que haya un cambio en la estructura del gobierno como tal. Entonces, los tres poderes, estrictamente los tres poderes son manejados por este gobierno de muerte manejado por el Opus Dei. Entonces vamos a leer para que les quede claro. Voy a que la venerable Tectaja me lea desde aquí. Vamos a volver a leer desde el principio para que sus mercedes recuerden quiénes son los tipos de la época de Uribe que tuvieron que ver con la invasión al templo, pero más que eso para que sus mercedes recuerden los nombres y cuál fue el propósito del Opus Dei en ese momento. Gratísimas por licenciarme a estar aquí, compartiendo con sus mercedes. Espero todos estemos, pues sé que es un elegido muy bonito, muy especial, que nos abre nuestras conciencias y nos ayuda a despertar a cada uno, ¿cierto? Estamos muy agradecidos con el Dios Cúmido, porque esto que nos está enseñando de verdad vale la dicha, aprenderlo y sacarle el tiempito del mediodía. Esperamos que el horario que se haya modificado sea bien para sus mercedes y lo puedan aprovechar mejor. Estamos aquí esperando un ciertito que nos actualicen la página y continuamos con la lectura. Bueno,
Dice así: buen día, venerable Elohim Cúmido. Le doy gratísimas por las clases que cada día nos abren la INTI a la verdad. Quiero dar un porte sobre lo que está tratando de lo que se está tratando en estos días. Ha llegado a mis magdos una información sobre el Opus Dei y la relación política que tiene en Colombia. Dicha información contiene cosas muy interesantes y que nos, como el pueblo de Dios, debemos conocer para saber cómo se infiltra la bestia en todo. Esto porque conocí que muchos políticos del gobierno de Uribe son de esta secta, dentro de ellos algunos. Y aparece Álvaro Uribe Vélez, José Roberto Arango, que es el alto consejero de la presidencia de Uribe, Sabas Pretel de la Vega, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. Él es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. Jaime Bermúdez Merizalde, él es el ministro de Relaciones Exteriores. Andrés Uriel Gallego, que es el ministro de Transporte. Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, que es el alto consejero presidencial, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Mauricio Velázquez César, que es el secretario de la prensa. Jorge Alberto Uribe Echavarría, ministro de Defensa. Es importantísimo saber estos datos, ya que obviamente las decisiones tomadas por estos personajes están influenciadas por sus creencias religiosas. Más aún conociendo que el Opus Dei es una secta que, entre otras cosas, lo más delicado que hace es que permite personas civiles. A ver, licencia, yo vuelvo y retomo. Más aún conociendo que el Opus Dei es una secta que, entre otras cosas, lo más delicado que hace es que permite a personas civiles no pertenecientes al clero participación de sus nefastos propósitos, siendo conocidos estos como los laicos, donde se encuentran desde jóvenes comunes, padres y madres de familia, hasta los políticos más influyentes. Muy delicado esto, ya que aunque los políticos antes citados puede que ya no tengan estos cargos que ejercieron durante la presidencia de Uribe, ellos siguen siendo muy influyentes en la política y en las decisiones de aspectos importantísimos en Colombia. Algunos de ellos continúan formando parte del gobierno actual. Y no debemos olvidar que fue el gobierno de Uribe que se invadió el templo, y que aunque Uribe ya no es el presidente, sigue manejando como marionetas a los políticos de turno de Colombia. Continúa diciendo: asimismo, investigando sobre ese tema, supe que el actual procurador de la Nación colombiana es el señor Alejandro Ordóñez Maldonado. Encontré que tan mal está relacionado con el Opus Dei. Les recuerdo que es el mismo que penalizó al alcalde Gustavo Petro y lo inhabilitó para permanecer en su cargo de alcalde, y lo penalizó por varios años. Sin embargo, investigando bien, encontramos algo mucho más siniestro, y que es que este personaje pertenece a esta organización católica llamada la Hermandad Sacerdotal, San Pío X, que es una secta católica conocida tan mal como los lefebristas, que son los seguidores de la doctrina de Marcel Lefebvre, un arzobispo francés renombrado por su oposición. Un cierto, mientras nos organizan la pantalla. Un arzobispo francés renombrado por su oposición al rumbo tomado por la Iglesia Católica, después al Concilio Vaticano II, 1762-1765. Quiero comentarles un poco sobre esta terrible organización católica. En 1770,
Monseñor Marcel Lefebvre fundó el ENCONE de la Hermandad Sacerdotal. A raíz de la petición de varios seminaristas franceses que no querían estudiar con los nuevos métodos introducidos en el Pontífico Seminario Francés de Roma, tomados tras terminar el Concilio Vaticano II, con el permiso de Pablo VI, la institución fue erigida canónicamente por el obispo Francois Charrier, obispo de Lausana, Ginebra y Friburgo, con unión piadosa, pues supuestamente con unión piadosa, para un periodo de 6 años renovables. Ad experimentum, es decir, experimentado. Por su parte, el obispo de Sion autorizó establecer un seminario en Encón. Tras esto, el prefecto de la Sagrada Congregación para el clero, el cardenal John Joseph Grive, escribe elogiando los estatutos de la hermandad. Los principales objetivos de la hermandad sacerdotal era continuar con el carácter medieval que llevaba al catolicismo ante el Concilio Vaticano II, el cual se opusieron rotundamente, ya que en este concilio la Iglesia toma una tendencia más liberal y más amplia en sus ritos, dándole más libertad a la mujer, haciendo misas en español y básicamente teniendo 3 principios que harían que el catolicismo se pudiera comercializar más en el mundo cambiante. Estos fueron los principios cambiados en el concilio. Primero, la libertad religiosa. La declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II afirmó el derecho de cada persona y como dignidad a la libertad social y civil en materia religiosa. Por lo que Lefebvre y sus seguidores consideraron que la Iglesia abandona su bimilenaria vocación misionera y desalienta en miembros la labor proselística, por lo que se recomienda a los potenciales conversos a permanecer en su fe. La libertad de cultos es asimilable al principio revolucionario liberal de la libertad. Segundo, el conciliarismo. La Iglesia no es ya una monarquía, sino una democracia donde la voluntad de la mayoría gobierna a través de un estado de concilio permanente, asimilable al principio revolucionario liberal de la igualdad. Tercero, el ecumenismo, todos los credos. El ecumenismo, todos los credos. Incluso los no cristianos, animistas o paganos, son iguales y agradan al único Dios. Principio base de la Reunión de Asís de 1788 y sus secuelas. Asimilable al principio revolucionario liberal de la fraternidad. Estos estatutos fueron aceptados por la Iglesia Católica en el concilio, obviamente presionada por la fuerte oleada de corrientes cristianas, donde el ser más liberales se estaban llevando la feligresía católica. Pero obviamente vemos, a pesar de que la Iglesia Católica pone su fachada de esta forma, sigue permitiendo que se continúen haciendo ritos más antiguos. Ritos antiguos más cercanos al rito romano, y a pesar de algunos opositores dentro del clero católico, Lefebvre logra su objetivo y continúa llevando una corriente ultracatólica cargada de fundamentalismos que son antiliberales, antiprogresistas, antifeministas, antisocialistas, antisemitas, que van de la mano con las corrientes de la derecha política. Algunas de las publicaciones conocidas de Lefebvre son: no adherirnos de todo corazón, con toda nuestra alma, a la Roma católica guardiana de la fe católica,
y de las tradiciones necesarias al mantenimiento de esa fe. A la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. No se puede dialogar con los masones o con los comunistas, no se dialoga con el diablo. Ahora bien, sucede que en Colombia esta secta fundamentalista católica tiene su base precisamente en Bucaramanga, donde en el año 1982 se forma como la Sociedad Tradicionalista Colombiana y el presidente de la Junta Directiva ni más ni menos, no es ni más ni menos que el señor Alejandro Ordóñez Maldonado, el mismo que hoy en día es el Procurador General de la Nación y el mismo que ha destituido al alcalde Gustavo Petro, y que para los que no saben es además futuro candidato de la presidencia de Colombia. Continuamos con el rabino Dajan Laquer. Bueno, vamos a dar una explicación aquí. Suban un poquito. Este es el señor Ordóñez Maldonado, el Procurador General. Súbanlos. Este es el personaje. Entonces, voy a leer unas 4 porcioncitas atrás. Dice así: ahora bien, sucede que en Colombia esta secta fundamentalista católica tiene su base precisamente en Bucaramanga, o sea, los lefrevianos, donde en el año de 1982 se formó la Sociedad Tradicionalista Colombiana y el presidente de la Junta Directiva no es nada más ni nada menos que el señor Alejandro Ordóñez Maldonado, este tipo. Este también fue el que inhabilitó a Piedad Córdoba. Este fue el que inhabilitó a Gustavo Petro. Y este tipo se quiere pues lanzar de presidente. Es un siervo acérrimo de la bestia armagedónica, del Opus Dei aquí en Colombia y de otra cantidad de sistemas de los que nosotros ya conocemos. Pero, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a llevar a efecto desde el día de hoy? Ya dejando hasta aquí el ejido del Conocicierto, pero el día de Manaita. El día de Manaita lo que vamos a hacer es, con todos sus mercedes, mirar qué otras influencias tiene el Opus Dei aquí en Colombia, hasta dónde está llegando y qué es lo que ellos quieren aquí. Y vamos a mostrarle una serie de videos que tenemos aquí, que ya los pusimos en la página y que sus mercedes van a poder mirar para darse en cuenta hasta dónde es que ha llegado la infiltración del Opus Dei en la sociedad de nuestro país y el daño que nos han causado no solo a nosotros, sino que secretamente le están ocasionando al pueblo colombiano. Benditos sean, venerables seres, por hoy no es más, nos quedamos hasta este mocierto. Vamos entonces a llevar a efecto una oracel para dar por concluido el ejido del Conocicierto de este día. No se les olvide, Manaida, continuamos con este tema. Y viene otro tema muy interesante al respecto de este mismo tema que estamos llevando a efecto del Opus Dei. Benditos sean, vamos a que el venerable Auchitnaquio nos eleve la oracel a Dios este día. Adelante, venerable ser. Muy bien, él ya viene, él es un monje del Templo Vegetal Sacro Aquarius en Hermagito de este lugar y él nos va a elevar la oracel al Supremo Hacedor. Gratísimas, venerable maestro Dajan Laquer. Buen día, buen dinero, buena salud para todos. Vamos a elevar la siguiente oracel en la posición de Peticel. Damos gratitudes, Padre Hacedor, por darnos la oportunidad de acceder a todos estos conociciertos que por vuestra bondad hace que el pueblo de Dios cada día conozca las verdades que nos tienen agobiados y no nos dejan progresar espiritual y físicamente. Damos gratitudes por darnos la oportunidad de adquirir conocicierto, por darnos la sabiduría, y damos gratitudes por la salud, por el pan,
por el techo, por el abrigo. Y pedimos en este día para que todos nuestros familiares, amigos, vecinos y nuestros hermagdus del pueblo tengan siempre lo menester para poder continuar en este camigdu del Sendero Tao. Pedimos para que cada día siempre estés con nos, dándonos la protección y ayudándonos para continuar con la perfección de nuestras viterias y la liberación de nuestra alma y de nuestro espíritu. Damos gratitudes por todo esto y lo pedimos en el nombre de Cristo. Aon Om Sea. Venerable Maestro, nos ubica al linde elegido del conocimiento. Gratísimas, benditos sean y un excelente día y una excelente tarde.